Bienvenidos a Miss Bolivia en Se Quema, Se Quema. Y tengo que decir que es un tema excelente, así que recomendamos desde La Vida en Violeta a Miss Bolivia en todos sus temas, pero en este especialmente es un tema que tiene mucho ritmo y que tiene muchísimas ideas sobre las cuales reflexionar. Nos quedaba pendiente un tema sobre el acoso escolar. La vez pasada hablamos de varias creencias desde el coaching de vida. Ustedes saben que yo soy coach internacional y también soy mentora. Sobre el acoso escolar, repasemos un poquito lo que vimos la vez pasada, la emisión pasada. Una primera creencia errónea es que el acoso son cosas de niños y no pasa nada. La otra es parte del crecimiento, los niños pequeños no acosan. La tercera creencia falsa es el acoso escolar solo les pasa con niños o a los niños tímidos o introvertidos. La cuarta, no hay que hacer caso al acoso, termina desapareciendo por sí solo, ya vimos que no. Si no hay agresiones físicas, no podemos hablar de acoso, dicen algunos, tampoco es cierto. Si no pasa muchas veces, no es acoso, y entonces uno tendría que preguntarse cuánto tiempo es muchas veces. ¿Cuántas agresiones debe soportar una persona para que la dejen de maltratar? Algunas opiniones que sostienen que no se puede hablar de acoso hasta que no pasen 6 meses de maltrato continuo. Sin embargo, una agresión puede considerarse algo puntual. 2 pueden quizá obedecer a una casualidad, pero un daño que se inflige por tercera vez consecutiva implica una reiteración y una actitud que debe ser tratada. En séptimo lugar, el acoso escolar ha existido siempre. Pareciera que eso exime de responsabilidad de intervenir a los adultos y uno se pregunta, ¿es razonable permitir que un mal persista o no combatirlo por el solo hecho de que ha existido siempre? Gracias a numerosos informes e investigaciones sociales, se conoce mucho mejor que antes las nefastas consecuencias de no evitar el acoso escolar. Las consecuencias son depresión, ansiedad, ideaciones, de suicidio, a veces suicidio desafortunadamente. Además, los niños tienen cada vez más fácil acceso a escenas de violencia y están perdiendo el respeto tanto a la figura del profesor como a la del mismo padre o madre. Una justificación habitual es «lo hago porque puedo». Lo que haya sucedido en el pasado con un problema no puede convertirse en referencia de conducta si no ha servido para solucionarlo. El número 8 del artículo que empezamos a leer la emisión pasada dice: el colegio ha hecho lo que debía, ha abierto protocolo y ya está, pareciera. Un protocolo contra el acoso es muy útil solo si evita que se produzca o si una vez producido contribuye a atajarlo. Pero la mera existencia y la aplicación de un protocolo por sí solas no solucionan nada. Muchos protocolos contra el bullying son puramente reactivos. Empiezan a apagar el fuego con un extintor cuando la casa incendiada ya está en ruinas. Y los niños son material sensible que debe ser rápidamente protegido, nos dicen. Cuando por seguir un protocolo los educadores se dedican a rellenar formularios solamente, se convierte más en continuidad del problema que en solución del mismo. Por el contrario, los protocolos de prevención son más eficaces de prevención, no de intervención, pues reducen un 50% los casos de bullying en centros educativos. La novena creencia falsa sobre el bullying es: mi hijo no acosa, eso es imposible. Y nadie se comporta en su casa con la misma naturalidad que en su trabajo, los niños tampoco. Los padres no somos conscientes de todo lo que hace nuestro hijo o hija en el centro escolar. 8 de cada 10 padres se ponen de parte de su hijo acusado de acoso escolar.
Se recomienda a estos padres sobreprotectores, que acudan como público a un juicio de menores para comprobar con sus propios ojos en lo que se puede llegar a convertir un hijo al que no se ha corregido a tiempo. En ocasiones, prosigue el artículo, el centro escolar cumple con todos los pasos requeridos para evitar un acoso y son los padres quienes impiden que su hijo reciba un castigo educativo, como llegar una hora antes al colegio o limpiar el aula. Es fundamental que los padres apoyen las sanciones, no punitivas, sino educativas, que se aplican a sus hijos cuando han acosado a un compañero. La 10ª y penúltima es: ¿cómo no me he dado cuenta de que mi hija sufre acoso? Todo acoso arroja unas señales que pueden ser percibidas en el entorno de quien lo sufre, siempre que se preste la atención debida. Las madres y los padres deben estar atentas a señales que pueden indicar que algo no marcha bien. La niña tiene miedo, duerme mal, pierde con frecuencia los útiles escolares, llega con arañazos o cicatrices, se levanta con vómitos, mareos o fatiga. A una madre que se sorprende al enterarse que su hija sufre acoso, hay que preguntarle: ¿conoces bien a tu hija? Y la última: no se puede hacer nada contra los acosadores porque no hay sanción penal contra ellos, argumentan algunos. Que un niño no tenga responsabilidad penal, esto es bien importante, no significa que no tenga derecho a ser corregido. Si para reeducarlo hay que castigarlo, debe aplicarse el castigo adecuado para corregir sus errores. El niño que acosa tiene una responsabilidad y debe entender que sus malos comportamientos arrastran consecuencias negativas para él. Se recomienda que los centros educativos gocen de cierto margen de autonomía para sancionar a los niños acosadores sin contar con el permiso de los padres o madres. Además, debería dotarse a los colegios de más recursos para medir la incidencia del acoso entre sus alumnos, pues ya hay numerosas herramientas disponibles para ello. Por último, una mala solución. Ante un acoso escolar, lo mejor es cambiar a la víctima de colegio y expulsar al causante del bullying. Ni lo uno ni lo otro. Empezando por el final, la expulsión del colegio como castigo por un acoso puede resultar contraproducente. El niño puede interpretar como un beneficio estupendo el haberse quedado sin clases. No tiene que madrugar y encima, cuando se queda solo en casa, puede disponer de tiempo libre para jugar a lo que le apetezca. De modo que cuando termine el castigo hay más probabilidades de que repita su actitud de acoso para provocar una nueva expulsión. Tampoco pueden ser que los inspectores de educación eludan su responsabilidad y que ofrezcan a las madres y padres de una víctima de acoso el cambio de colegio como única salida. Los castigos a niños deben ser educativos: entrar una hora antes al colegio para estudiar, limpiar las aulas o reparar un destrozo ayudan más que una expulsión al alumno acosador y además sirve de ejemplo para el resto. Este artículo no menciona algo muy importante y es la educación de los pares. Hay que educar en solidaridad y no en crueldad, tanto en casa como en la escuela, y esa es la mejor prevención contra el acoso escolar. Y esto ha sido todo por hoy en esta emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo, en operación técnica Gabriel Campos y por mujeres, por Ingeniería, Verónica Peñalba. Un gran abrazo a todas y, por qué no, a todos. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes. Tu radio, FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy, Argentina. Transmite FM Sol 100.1 MHz en San Salvador de Jujuy, Argentina, en conjunto con Radio Rivadavia, AM 630, Buenos Aires, Argentina.
Inicio de espacio publicitario. Sume su estudio contable a la transformación digital con Thomson Reuters Onvio, una plataforma online integrada que reduce el tiempo de gestión, automatiza el acceso a la información profesional y ordena el intercambio de datos. El resultado, más productividad y más cercanía con el cliente. Onvio es la mejor opción para los contadores de hoy. Distribuidor oficial en Jujuy, Salta, Luis Martínez y Asociados. Encontranos en Facebook como Luis Martínez y Asociados o ingresando a nuestra web www.luismartinez.com.ar. Normas claras.